Saludos, muy buenas noches. Les saluda la doctora Astrid Santiago Gorria. Yo soy profesora universitaria, trabajadora social, educadora en salud y gerontóloga, que durante este mes de mayo, mes del adulto mayor, está realizando unas cápsulas educativas sobre el tema de envejecimiento y vejez. Hoy vamos a hablar sobre la construcción social de la muerte y los adultos mayores. ¿Qué es la construcción social de la muerte? Pues miren, la construcción social lo que viene siendo es que cada persona construye, ¿verdad?, diferentes realidades sobre X asunto, en este caso de la muerte, y le da diversos significados a ello. De hecho, esta construcción, ¿verdad?, se da en un contexto mediante el cual hay un intercambio de ideas, conceptos, recuerdos y sentimientos que surgen en este continuo de intercambio social que como seres humanos tenemos en la sociedad. Y ahora bien, ¿qué es la muerte? Pues mira, se define la muerte como transición del estar vivo al estar muerto. De hecho, el concepto de la muerte viene de cuando hablamos de una fiesta o un lugar, están muertas cuando se tornan aburridas. No obstante, también en términos científicos, la muerte viene definida en términos de muerte cerebral, biológica, estamos hablando de suicidio asistido, de suicidio, de accidente, de eutanasia. Y finalmente, otro concepto o de definición de la muerte es como una etapa del ciclo de vida. De hecho, los autores de desarrollo humano lo ubican como la etapa final del ciclo de vida. ¿Y por qué es importante ahora unir y entender qué significa la muerte haciendo uso del construccionismo social? ¿Por qué tenemos que hacer uso del construccionismo social para describir la muerte y establecer estrategias de acción? Pues bueno, número uno, porque ya nos hemos movido de lo que era el pensamiento en el siglo XIX, que cuando en el siglo XIX se hablaba de la muerte, en un inicio se hablaba como aspectos espirituales y religiosos, y se fue moviendo hasta el ámbito que clínico, médico, ¿verdad? En el siglo XX es que entran y se crean las unidades de cuidado intensivo, lo que resulta en la incorporación del concepto de medicalización de la muerte. Ahora, en el siglo XXI, el concepto de la muerte hemos entendido que tiene que ver con el pensamiento humano. ¿En cuanto a qué? Siempre la muerte es relativa, ¿verdad? Lo que es fin para algunos es principio para otros. El significado de la muerte puede ser extremadamente complicado. No hay una definición precisa del concepto y varía de acuerdo a los autores, investigadores y al contexto cultural y sociológico. Además, el concepto de la muerte es cambiante dependiendo de la sociedad, dependiendo de la cultura en donde se está, es buena o es mala. Y finalmente, el concepto de la muerte ya en el siglo XXI se relaciona al comportamiento. Si tengo buena conducta, entonces si tengo buena conducta durante mi vida, voy a tener buena conducta cuando muera. Así bien las cosas, entra lo que se llama la caracterización de la muerte. De hecho, la caracterización de la muerte viene con la globalización. Hoy día con el COVID al ser una pandemia, ¿verdad? Que eso, que eso está en todos los territorios, la muerte también es el concepto cambiante. Y con la globalización lo que vamos a ver es que la muerte se convierte en un mercado. De hecho, nace todo un negocio sobre ella y cuando usted muere o antes de morir, hay ofertas de cementerios privados que se anuncian, por ejemplo, como una solución definitiva y a su alcance. Adquiera un espacio en este campo dorado. El mercadeo de esa también se extiende a lo que es la cremación y al concepto cambiante de que teníamos que enterrar a nuestros seres queridos y ahora podemos cremarlo. Pero entra también el concepto dentro de la globalización y de mercado. ¿Por qué? Porque la cremación se ofrece como la alternativa más económica o más barata para el ser humano. Ahora bien,
¿Qué estamos hablando cuando incorporamos la construcción social de la muerte y los adultos mayores en estos tiempos? Es que nos permite conocer el significado de la muerte según las voces de quienes, de los adultos mayores. Por ejemplo, aquí les voy a enumerar 3 tipos, ¿verdad?, de información de las voces cuando he trabajado con adultos sobre el tema del buen morir. Y es, por ejemplo, adultos mayores piensan y hablan de la muerte y parecen temerle menos que los jóvenes. Dicen, esto es parte del ciclo de vida. Han internalizado que la muerte es parte de un proceso de vida y hablan de la muerte con más frecuencia y mayor naturalidad cuando la experimentan de cerca o cuando tienen un familiar. Hoy, ¿cuál es la invitación de por qué Astrid les habla de la construcción social de la muerte como ámbito importante? Porque hoy el llamado es a que invitemos a hablar de la vida y romper el silencio sobre qué significa para ti o para mí la muerte. Tenemos que dejar a un lado los miedos y poner en orden, ¿verdad?, todos nuestros asuntos. Tenemos que establecer lo que decimos, establece tu legado, para que no entren 3 cositas nada más. Si tú estableces tu legado, no entran los remordimientos, no entran las culpas y pudieras trabajar con los hubieras, que llegan a ser como esas gomitas rubber band, o sea, como las ligas, que son invisibles y que no te permiten avanzar en un tránsito doloroso. Y finalmente, si hoy hablamos de la muerte, esto nos va a permitir reconocer que la pandemia de COVID también nos trajo un nuevo desafío, y es que aprendamos a vivir la vida plenamente día a día. Hago mías las palabras estas finales utilizando a Elizabeth Kubler-Ross y la cito y leo. Por si acaso, Elizabeth Kubler-Ross es una psiquiatra, una escritora y una pionera en tanatología, ¿verdad?, en la ciencia del buen morir. Y hago uso y mío sus palabras. Es solo cuando realmente sabemos y entendemos que tenemos un tiempo limitado en la tierra y que no tenemos manera, que no tenemos ninguna manera de saber cuándo se acaba nuestro tiempo, es entonces que comenzamos a vivir cada día al máximo, como si fuera el único que tenemos. En gratitud, hoy 29 de mayo del 2020, muchas gracias por su sintonía. Les saluda la doctora Astrid Santiago Orria, educadora en salud, trabajadora social, gerontóloga, profesora universitaria y sobre todo ser humano que vive diariamente la vida al máximo, porque sabes que no puede esperar. Si mañana muere, tiene que dejar un legado. En gratitud con ustedes. Que tengan buenas noches.